Zapatos, zapatitos, zapatotes. No, zapatitos, zapatos, zapatotes. Desde muy pequeñitos, ay, qué hermosos son. Su naricita, mira, es la que se parece a la mamá de no sé quién, y se parece a ti, se parece a Asado, y van creciendo, y después decimos, te pareces a tu papá, te pareces a tu mamá, de carácter. Y después ya no queremos saber mucho de ellos, ¿verdad? Pero bueno, yo creo que el Señor ha tenido mucho cuidado hoy en día, nosotros como creyentes, de hablar correctamente, ¿verdad? Dice la misma Escritura que quien quiere ministrar, ministre conforme a las palabras de Dios, y quien quiera hablar, hable conforme a las Escrituras. Entonces, hoy en día, pues nosotros ya no tenemos esa oportunidad de dejárselo a la vida, ¿sí? A este mundo caído, sino que, como bien decía Samuel y Mario, para que nosotros los podamos seguir guiando, no importa la edad que tengan, no importa que a veces se equivoquen las decisiones, que a veces no nos parece ciertas decisiones que toman nuestros hijos, pero si le preguntas a tus hijos si ellos están conforme a las decisiones que tú tomas, te van a decir, te vas a sorprender que muchas veces nosotros tomamos las decisiones aparentemente las más correctas, pero ante los ojos de nuestros hijos no son las más correctas. Tremendo esa parte, pero es una realidad. A final de cuentas, yo creo que hoy en día sabemos que nuestra esperanza, pues, no nos avergüenza, sino que todo lo contrario, sino que tenemos esa esperanza en Cristo Jesús, porque su amor se ha sido derramado aquí en tu corazón. Y eso, híjole, cuando lo analizamos profundamente y nos metemos así a fondo en su palabra, vamos comprendiendo. ¿Qué vamos comprendiendo? Que el Señor lo ha dado todo por ti y por mí. Y bueno, precisamente por eso es que vamos a tener hoy en día un tema hermoso, en el cual pues se nos ha venido preguntando, o más bien le preguntaban a Jesús infinidad de preguntas. Y una de ellas fue una pregunta que si el hombre de 7 hermanos, la mujer de 7 hermanos, ¿de cuál sería en el reino de los cielos? Y es lo que vimos hace un poco, ¿verdad? Que en el reino de los cielos ya no va a haber casamientos, ni se casan ni se dan en casamiento. Ya no va a haber reproducción. Vas a estar ahí por toda una eternidad, primeramente Dios, ¿verdad? Estaremos ahí por toda una eternidad y qué importante es eso. A veces, si se nos hace tedioso, muchas veces la interpretación de la Escritura, pues no es que sea tedioso, sino es que a veces no tenemos el tiempo necesario para poder escudriñar las Escrituras, ¿sí? Pero bueno, el tema del día de hoy es levantando los ojos. Y no sé si a ti te pase, pero a mí en ocasiones llegaba en que todos los días para mí era, ya se me hizo tarde. Me meto a bañar, plánchame el pantalón, ¿sí? La camisa, ¿qué zapatos? Ay, puse los zapatos aquí, no, pensé que sí. Y todo a las carreras para ir a trabajar. No sé si en algún momento te llegó a pasar, pero a mí me llegó a pasar. Y hablo de mí en lo personal porque no miraba mis ojos, ni si no miraba los ojos, si mis ojos no miraban hacia el cielo o hacia arriba, pues menos tenía ojos para mirarlo en la parte espiritual, menos. Si en lo terrenal no lo hago, pues mucho menos en lo espiritual. Y a lo que me refiero yo es que dice levantando los ojos, y yo en las mañanas me levantaba y no veía esa oportunidad nueva. Y luego me ponía mis lentes oscuros para que no me diera el sol. Y no veía lo hermoso que es levantarse con este sol que sale para ricos y para pobres. No veía lo hermoso que no veo la parte del aire, pero en la parte espiritual digo, Señor, gracias por darme la oportunidad de vivir, de ver a mi esposa, a mis hijos,
hoy en día, ¿no? A mi yerno, a mis nietas, y esta hermosa oportunidad que tenemos de vivirlo, pero de tentarlo, de poderlo tocar, de poder decir te amo y que la otra persona te escuche. Y hoy en día nos vamos mucho a lo material, a las cosas temporales. ¿Por qué? Porque es parte de nuestra vida, es en lo que nos hemos desarrollado. Pero cuando venimos a discipularnos, cuando venimos a la enseñanza, nos hace ver el Señor un punto de vista diferente, en el cual lo vamos a ver de una manera espiritual, que todo, tu personalidad, y esa personalidad en la cual no es una apariencia, sino es una personalidad en Cristo Jesús. Porque dice que a todos los que le recibieron, a todos los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Y como hijos de Dios nos tenemos que comportar. Hay veces que cuando vas a algún lugar, y poniendo en tema esto que estoy diciendo, vas a algún lugar y de repente tus hijos se empiezan a portar mal. Aquellos que tienen hijos chiquitos, aquellos que los tuvimos, se empiezan a portar mal y tú dices, no hagas esto. Y el niño por atrás, sí lo voy a hacer, sí. Y te da pena, ¿no? De repente dices, ¿cómo es posible? Pero hay algo que podemos entender, que en algunas cosas podemos tener el control, pero en otras la apariencia no tiene nada que ver. Porque a final de cuentas se da a conocer, dice que tus hijos es el reflejo de ti. ¿Cómo se comportan tus hijos? ¿Hasta dónde han llegado tus hijos? ¿Qué es lo que son hoy en día tus hijos? Y todos tenemos baches tremendos, ¿no? Hay unos que tenemos los baches grandes y que hemos avergonzado a nuestros padres y nada que ver con lo que son nuestros padres. Y en lo personal yo soy uno de ellos. Pero al final de cuentas el Señor me rescató. Y precisamente es parte de la enseñanza que nosotros tenemos que ver, a dónde tenemos que poner nuestros ojos. Y decía, yo me enfocaba en lo terrenal, ni en lo terrenal podía ver. Luego me ponía mis lentes. ¿Por qué? Porque había sufrido una tempestad previa a una noche anterior y tenía que sufrir las consecuencias. Y lo digo para mi vergüenza realmente, porque yo creo que esto no es grato ya. Pero al final de cuentas es parte de un proceso en el cual tal vez tú estés viviendo o lo dejaste de vivir, como es en mi caso. Pero al final de cuentas tenemos esa oportunidad y ahí vamos al objetivo, ¿sí? De aprender a poner los ojos, ¿sí? En aquel que ha puesto los ojos en nosotros. ¿En dónde hoy colocas tus ojos? ¿En dónde realmente están puestos tus ojos? Pero esos ojos espirituales, esos ojos que ven lo eterno, no ven las cosas temporales. Porque a lo mejor te puedes ir con la finta de que aunque vestían túnicas largas, eran falsos, eran hipócritas. Y a lo mejor tú vengas vestido humildemente, pero esa humildad primero está aquí y aquí. ¿Por qué? Porque tienes tus ojos vistos en la parte de arriba o en la parte que ya habita en ti. Yo decía también, ok, Señor, la humildad. La humildad no significa la suciedad, porque hay personas que están sucias por fuera. ¿Podrán estar limpios por dentro? Sí. Pero una persona que está limpia por fuera, ¿podrá estar sucia por dentro? Sí.
Entonces, como decía hace ratito los muchachos, venimos aquí a escudriñar la Escritura, porque en ellas nos parece a nosotros tenemos la vida eterna. Y estas son las que dan testimonio de Dios. El cómo llevar las Escrituras es día a día, no es de una interpretación, porque toda la Escritura es inspirada por Dios. ¿Cómo tú la interpretas? ¿Cómo puedes decir que has puesto los ojos en el Señor? Pero tenemos que saber el contexto de y para qué y por qué. Vamos por favor a Hebreos capítulo 12, verso 2. Hebreos 12, 2. Dice así la Escritura: puestos los ojos en Jesús. ¿En quién? Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual, por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz. Es un gozo delante de él estar sufriendo en la cruz y menospreciando el aprobio, menospreciando la vergüenza, menospreciando la humillación, menospreciando el que lo estaban repudiando mucha gente. Porque la cruz era lo peor que le podía haber pasado a una persona que fuese castigada de esa forma. Y él menospreció el aprobio, menospreció la vergüenza. ¿Hasta dónde nosotros estamos dispuestos a dejar pasar a un lado la ofensa para poder seguir en Cristo? Y no decir o que no digan, porque tú podrás decir, a mí no me importa lo que diga la gente. Hoy te digo, te debería de importar. Porque si tú te juntas con ladrones, ¿qué va a decir la gente? Que eres un ladrón. Si te juntas con buscapleitos, ¿qué va a decir las personas? Que eres un buscapleitos. Pero es que va a la iglesia. Entonces, las personas se dejan ir primero por la vista. Y así nos podemos ir. Una persona que es atleta inmediatamente se ve, ¿verdad? Hay personas que tienen un aspecto físico muy atlético. Hay personas que tenemos el aspecto de mucha paciencia, ¿verdad? De mucho reposo. Y a veces nos vamos por la apariencia. Pero en realidad ese es el mundo caído. Por eso tenemos que cuidar cada uno de nosotros como creyentes, como discípulos de Cristo, un buen testimonio. Ay, entonces no me debo de juntar con... No malinterpretemos. No. Si te vas a juntar, júntate para edificación de sus vidas. Habla de Cristo. Como decía hace un momento Mario, ¿verdad? Para que no les dé vergüenza compartir el evangelio a nuestros hijos. Para que no te dé vergüenza compartirlo. Pero ¿cómo lo vas a poder compartir? Pues mirando los ojos, poniendo tus ojos en quien es el consumador de nuestra fe, con un buen testimonio. Tu buen testimonio va a hablar más que 1000 palabras, más de lo que tú puedas hacer. Porque si no, en ese caso, ¿qué es lo que estaría pasando? Seríamos una vergüenza para el evangelio, ¿verdad? Seríamos una vergüenza para lo que estamos diciendo que creemos, y seríamos únicamente como los fariseos, hipócritas. ¿Y a quién le gusta que le digan así? A mí no. Pero si estoy haciendo todo lo contrario,
pues lo van a comentar, lo van a decir. Entonces hay que poner nuestros ojos en la parte de arriba. Vamos a darle un poquito de contexto a lo que hemos venido viendo para poder entender qué es lo que continúa. Acabamos el capítulo 20, un capítulo 20 donde hay muchas preguntas, ¿verdad? Porque a final de cuentas, todas las preguntas que le hicieron a Jesucristo fueron contestadas, pero de una manera colosal. Ahora sí que a todos los barrió, a todos, de una manera celestial, sin enojarse, sin tener contienda, sin hablar mentira, porque a veces pensamos que el hablar una mentirita piadosa nos va a solucionar el caso o la situación. Y aquí Jesucristo en ningún momento habló de mentira, sino recordó salmos y recordó frases de la misma inspiración de Dios de miles de años atrás, en donde a estos fariseos los exhibió, que no conocían, que estaban errando, ¿verdad? Pero lo más importante es la respuesta que Él les hace a cada uno de ellos para que pudieran identificar su personalidad, lo que Él era, lo que Él significaba para ellos, o lo que debería de significar para ellos y lo que debe de significar para ti y para mí. Y Él estaba no solamente diciendo que era descendiente de David, sino que era el mismo Dios en carne propia, presente delante de ellos. Y les da una cita que vimos la semana pasada en Salmos capítulo 110, verso 1. Y ve lo que les dice Jesús. ¿A quiénes? A estos fariseos, a los saduceos, a los herodianos, a la multitud. Es más, puso varios ejemplos, pero ve lo que les recordó 1000 años atrás de esta inspiración por el Espíritu Santo transmitida al rey David. Y dice así: Jehová dijo a mi Señor, siéntate a mi diestra. O sea, hubo una revelación en la mente de David y en el corazón de David para poder hablar que Dios Padre estaba hablando con Dios Hijo. Porque en ese tiempo, Señor, en el Antiguo Testamento, solamente se le daba a Dios, a lo que hoy llaman, a lo que en ese tiempo le llamaban Adonai, el Señor. Y después dice, hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Había una comunicación entre Dios Padre, Dios Hijo, y estaba dando a conocer su identidad verdadera en este mundo terrenal. Y eso es lo que les estaba diciendo a estos fariseos. ¿Quiénes eran los fariseos? Pues los intérpretes de la ley, los que daban enseñanza en las sinagogas, los que estaban enseñanzas inclusive hasta en el templo. Y por eso les dijo que ellos estaban errando en las escrituras. Porque aparte de ser esos maestros de la intérpretes y que se creían eruditos en la ley, también eran mentirosos. ¿Has conocido a un creyente que sea mentiroso? Pero cuando hablamos de la palabra, la verdad incomoda, ¿verdad? Pero la verdad te hace, dice que toda la escritura es inspirada por Dios, útil para enseñar, para redarguir, para corregir.
y para instruir en justicia. ¿Quién es la justicia? Jesucristo. Entonces, imagínate nada más, estas personas eran codiciosas, pero eran codiciosas también de los bienes materiales, porque vimos la semana pasada que se aprovechaban de las viudas, ¿verdad? Y nos dijo el Señor que iban a tener mayor condenación, estos malvados. Espero que esto nos redarguya y entendamos que el ser codicioso no nos lleva a nada bueno. Pero ¿qué crees? No solamente quiero hablarte en lo material, sino también en la parte de la Escritura. El conocimiento de la Escritura no te da absolutamente nada para sentirte mayor que tu otro hermano. Absolutamente nada. Lo que te muestra es humildad, sencillez, transparencia. Porque tú bien sabes que la ignorancia, cuando hay una ignorancia como tal, y el que no quiere aceptar la palabra por cualquier otro motivo, no es cuestión de que lo impongamos, solamente es cuestión de orar por aquella persona. Si ya le compartiste, si él no quiere o ella no quiere, desiste, pero no desistas en tus oraciones. Y cuando haya la oportunidad, comparte, pero comparte la verdad. ¿Cómo vas a compartir tu verdad si no conoces la verdad de Cristo? Cuando entiendes tu verdad, que pones los ojos ante el Señor, ante el Todopoderoso, tu verdad cambia por la de Él. Ya no es algo en donde estés batallando con tus emociones. Ya no va a ser algo donde batalles con tus sentimientos. Ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. ¿Qué dice Filipenses 4:13? Dice, y no quiero que se salga de contexto esta parte, pero cuando tus ojos están en Cristo Jesús, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Porque hay humildad, porque hay corrección, porque hay sencillez, porque hay prudencia, porque hay sensatez. ¿Qué dice Proverbios capítulo 1, verso 7? Así es, el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Y los insensatos, ¿cómo dice? Rechazan la enseñanza. A quienes piensan o pensábamos que lo conocíamos todo. Proverbios 1:7. Proverbios 1:7. Y cuando nos damos cuenta, entre más conocemos de la Escritura, gloria a Dios, nos va haciendo más tolerantes, nos va haciendo de una manera con mayor misericordia, más compasivos, más entendibles en su palabra, y empezamos a no despreciar, a no parecernos como estos de las sinagogas, de estos fariseos. Y quisiera también otro versículo que es Efesios capítulo 1, verso 17. Muchos pensaríamos que la sabiduría es para tomar buenas decisiones y todo. Y déjame decirte que no es así del todo, sino cuando ponemos nuestros ojos en Jesús, las cosas cambian. Porque ve lo que dice, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría. Pero el espíritu de sabiduría lo vamos a ver a continuación, y la revelación de esta sabiduría viene ¿para qué? Para el conocimiento de Él. ¿Cuál es el conocimiento de Él? La palabra. Cuando nosotros tenemos esa sabiduría y esa revelación en el conocimiento de Él, en su palabra,
vienen todas las cosas por añadidura. Por eso dice Mateo 6:33, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Pero empezamos de atrás para adelante. Y me recuerda a un verso también, Santiago 1:19, en donde dice que, hermanos míos, sean prontos para oír, para oír. Y hay veces que estamos discutiendo antes de saber cómo está, porque nos imaginamos tal vez lo que pudo haber pasado en tal o cual cosa, por la experiencia. Por los que tienen canas, mis respetos, y por los que no tenemos canas, mis respetos también. Pensamos que por la edad, porque yo ya he pasado por eso, pero no es así, sino que es conforme a la Escritura. ¿Qué dice? Por esto, mis amados hermanos, todo hombre, y decía hace un rato, hombre se refiere a la raza humana, no al género de varón, sino al género de toda la raza humana, mujeres y hombres, nada más, hombres y mujeres, ¿ok? Dice, sean prontos para oír. ¿Cómo? Primero, sean prontos para oír. ¿Qué dice? Tardo para hablar. Si tienes algo que hablar, reclamar o decir o comentar, sé prudente. Primero escucha. Y tardos para airarse. Al final, tenemos que ser muy tardos en la ira, en el enojo. ¿Quiénes de ustedes primero se enojan y después hablan y después oyen? Me pasa. Levantamos muy pocos la mano, ¿verdad? O sea, pero pues es muy cierto, a veces nos pasa. Y estamos en familia, estamos aquí para corregir ciertas cosas, porque el único que escudriña la mente y el corazón de los hombres es Jehová de los ejércitos. Yo, Jehová de los ejércitos, ¿verdad? Que escudriño la mente y el corazón de los hombres. Pero de apariencias no vamos a salir, de verdad, te lo digo por experiencia. Pero bueno, todo a su tiempo, todo a su momento. Ahora sí vamos, abre tu Biblia por favor en Lucas capítulo 21 verso 1 al 6. Y es lo que vamos a escudriñar el día de hoy. Y dice así la palabra: levantando los ojos, vio a los ricos que echaban sus ofrendas en el arca de las ofrendas. Vio también a una viuda muy pobre que echaba allí 2 blancas y dijo: en verdad os digo que esta viuda pobre echó más que todos, porque todos aquellos echaron para las ofrendas de Dios de lo que les sobra, mas esta de su pobreza echó todo el sustento que tenía. Y a unos que hablaban de que el templo estaba adornado de hermosas piedras y ofrendas votivas, dijo: en cuanto a estas cosas que veis, días vendrán en que no quedará piedra sobre piedra que no sea destruida. Hoy son muy pocos versos, pero viene una enseñanza hermosa, hermosa, yo sé que para tu vida y para la mía. Vamos a poner este tiempo al Señor, ¿ok? Bendito Señor, alabado sea tu nombre, Padre. Hoy, en esta mañana, te queremos dar gracias porque hemos alcanzado de tu misericordia, Señor. Hoy, Padre, anhelamos que tu palabra sea viva y eficaz en nuestras vidas, como siempre, Señor. Pero que nos des ese espíritu de sabiduría y de revelación en el entendimiento de tu palabra. Que esta palabra que vamos a recibir de tu parte la podamos llevar a cabo, Señor. Pero que sobre todo sea una parte en donde coloquemos toda la disposición necesaria para que tu Espíritu Santo obre en nuestras vidas y así poder edificar nuestro templo, Señor. Tú has dicho en tu palabra, Señor, que el que mira atentamente en la perfecta ley,
la de la libertad, y persevera en ella, no siendo un oidor olvidadizo, sino un hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. Hoy por hoy, Señor, anhelamos ser esos bienaventurados. A ti sea toda la gloria y toda la honra, en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien. En algún momento, antes de empezar, espero que sea de esa forma, alguien me comentó que cuando tú compartas de la Escritura, me ha costado trabajo, sí, porque no es sencillo. Y siempre que comparto, me siento deudor, pero muchas veces me siento inútil. Pero cuando se abre la Escritura, el Señor empieza a proveer ese conocimiento. Y viene esa transparencia en que en mis fuerzas no lo puedo hacer. Y alguien me comentó, primero capacítate, sí, pero Él te va a capacitar. Pero cuando te estén escuchando, que el más sencillo de los que estén presentes te puede entender. ¿Cómo me ha costado trabajo? ¿Cómo cuesta trabajo poder comunicar con claridad la palabra? Porque aunque la palabra se transmite naturalmente, muchas veces tiene que pasar por este filtro. Y cuando pasa por este filtro, y cuando va a salir, dije todo lo contrario. Porque hay un redarguir en mi corazón en donde dice, eso que estás hablando no lo llevas a cabo. ¿Cómo poder practicar el compartir de la Escritura si tú no llevas a cabo el Evangelio? Si no pones tus ojos en Cristo, si no lo pones en un pensamiento humano, cavernario, por decirlo de esa manera, o por decirlo de otra forma, en un pensamiento humano, en donde el pensamiento humano no tiene nada que ver con lo celestial, con lo espiritual. Es complicado, muy complicado. Pero recuerda, no eres tú, sino es Él. Escudriñamos el primero. Dice así, levantando los ojos, ¿quién? Jesús. Vio a los ricos que echaban sus ofrendas en el arca de las ofrendas. Posiblemente, y lo más seguro, es que él estaba sentado en donde estaba el arca de las ofrendas, como posiblemente aquí la hermana Ángeles está sentada enfrente de donde están las arcas de las ofrendas. Jesucristo estaba sentado en el templo, en los atrios. Y él estaba viendo, nos está diciendo Lucas, que estaba viendo a los ricos. Dicen algunos historiadores que ahí en el arca de las ofrendas había 13 cestos. Y dentro de esos 13 cestos tenían algo escrito, de acuerdo a lo que fueras tú a dar tu ofrenda. Y que en esos 13 cestos, pues tú podías poner la ofrenda que tú querías a donde tú querías llevarla. Y que había ofrendas voluntarias. Y dentro de esas ofrendas voluntarias, pues había la mayoría de las personas que eran ricos, pues aventaban, estos cestos estaban en forma de trompetas. Entonces estos ricos aventaban su ofrenda, y como eran monedas, pues ellos no buscaban, pues eran ricos y no buscaban el agradar al Señor, no agradaban poner los ojos en el Señor, sino lo que ellos buscaban era ser reconocidos por la generosidad que ellos tenían al aventar las monedas.
Porque cuando avientas varias monedas, pues ¿cómo suena? Tru, 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 ¿no? O sea, hay mucho dinero aparentemente, ¿no? Bueno, no aparentemente, sino sí hay dinero, pero ellos buscaban el ser reconocidos al momento de que ellos aventaban a las trompetas, a los cestos, ser reconocidos por los demás, que eran muy generosos. Entonces, al estar estudiando esto, me acordé de algo que dijo una persona, alguien. Dijo que cuando pasaras a dar tu ofrenda, que fuera una ofrenda muda. Muda, ¿qué significa muda? Pues que sea en billetito, ¿no? Que no sean moneditas. Y en ese momento yo dije, no, pues sí tiene razón. Porque pues hay que agradarle al Señor y hay que darle una ofrenda buena. Pensé que tenía razón, pero al estar estudiando esto, me di cuenta que no es así. Que donde tú tienes tus ojos, a donde tú sabes que Él los puso por ti, ahí está esa ofrenda. Una ofrenda de corazón limpio, en donde tú reconoces que el que dio la vida por ti, pues está poniendo ese querer como el hacer. Y que en ese momento pensé que esa ofrenda era correcta, pero no, no lo es. O mejor dicho, para mí ya no lo es. Porque de repente decía, pues una ofrenda muda, pues tiene mucho que ver con el dinero, tiene mucho que ver con los billetes, pero hoy sé que no es así. Vamos al verso 2 y vamos a ver el por qué. Vio también a una viuda muy pobre que echaba allí 2 monedas blancas. Y vamos a ver cómo el Señor está viendo a los ricos, pero también está viendo a los pobres. Hay una similitud en lo que está viendo de una persona rica que tiene mucho dinero a una persona que no tiene el suficiente dinero. Pero vamos a ver por qué utiliza aquí Lucas la palabra pobre. Viuda, pero dice muy pobre, ¿ok? Y vamos a ver que la palabra que usa Lucas sí, bueno, ahorita la ponemos, pero yo te lo voy a comentar. La palabra que usa Lucas viene de la palabra griega que es penigros. Penigros que habla de alguien pordiosero. Lucas se está refiriendo a alguien pordiosero. Y un pordiosero no tiene dinero. Si a veces los que trabajan tenemos dinero, ahora una gente pordiosera no lo tiene. Y dice que es una persona que se está muriendo de hambre. Eso es lo que significa. Una persona que en realidad se está muriendo de hambre y lo que le da a entender que la pobreza es muy extrema. Es una pobreza muy extrema en donde está, bueno, esa pobreza extrema está en esta mujer, en esta viuda. Totalmente, pues difícil muchas veces de comprender, porque hay algunas personas que no entienden cuando tú dices, no tengo dinero, no tengo. Cuando verdaderamente no tienes, es a esa persona a la que se está refiriendo Lucas, ¿sí? Y ahora vamos a ver que dos de estas moneditas que esta viuda aventó a las trompetas equivalen a un cuadrante. ¿Qué es un cuadrante? Para que tengamos más definido esto, es que 64 veces el cuadrante nos da un denario. Y un denario era el pago diario de un jornalero.
2 moneditas solamente tenía. Es como si dividiéramos ahorita en nuestros tiempos, porque estamos hablando de ese tiempo, es como si estuviésemos dividiendo 2 monedas de 5 centavos, que no sé si existan ya. Bueno, pon tú de 5 centavos y que esas 2 moneditas de 5 centavos las partamos a la mitad y que esta mujer las haya dado. 2 moneditas de 5 centavos. Pero fíjate lo que dijo Marcos, porque vamos muy paralelos a los sinópticos. Marcos capítulo 12, verso 42. Y dice Marcos lo siguiente: y vino una viuda pobre y echó 2 blancas. Y dice Marcos, aquí especifica, un cuadrante. Entonces entendemos que 64 cuadrantes equivalía a un denario. Y un denario es el pago del día de un jornalero. Como quien dice, si ahorita el salario mínimo está en 200 pesos aproximadamente, brother, ¿sí? 187 pesos. El salario de un jornalero ahorita sería un denario, serían 187 pesos. Pero estamos viendo que la señora, esta viuda, era un cuadrante, o sea, tenía que tener 64 cuadrantes para completar el pago de un jornalero de 187 pesos hoy en día. Mucha diferencia, ¿verdad? O sea, quiere decir que efectivamente la palabra pobre que está ocupando Lucas es extremadamente pobre, ¿sí? Verso 3, vamos a leer verso 3 y 4. Y dice así: y dijo, aquí viene lo interesante, aquí viene lo que vale la pena escuchar, lo que es la verdad. No lo que tú o lo que yo opinemos, si está bien dar la ofrenda, si no está bien, si yo por qué la voy a dar y tú y por qué los otros sí, que el antiguo, que el nuevo. De eso no habla. Ve lo que dice Jesús. Y dijo, en verdad os digo, les aseguro que esta viuda pobre echó más que todos. Ella dio más que todos. Y dice el verso 4, porque todos aquellos echaron para las ofrendas de Dios de lo que les sobra. Sí pusieron, pero de lo que les sobra. Mas esta de su pobreza echó todo el sustento que tenía. Pero fíjate nada más, esto le interesa a Jesús que lo sepan sus discípulos, no cualquier gente. Sus discípulos. Es importante que pongas atención en esto. Vamos a ver el Evangelio de Marcos, capítulo 12, verso 43 al 44. Porque aquí vamos a ver cómo les hace ver una verdad espiritual sobre este acontecimiento de lo que está pasando entre los ricos y la viuda pobre, ¿sí? Fíjate nada más. Entonces, llamando a sus discípulos, les dijo, de cierto os digo que esta viuda pobre echó más que todos los que han echado en el arca, pero para él es algo solemne, no es cualquier cosa. Por eso es que les dice, les voy a decir la verdad sobre lo que estamos viendo, de lo que estamos siendo partícipes. De lo que les estoy diciendo de los ricos y de la viuda pobre, ¿sí? ¿Por qué motivo? Porque posiblemente los discípulos, ellos no lo veían tan relevante. Es más, ni conocían que esa mujer era viuda. Pero la omnisciencia y la omnisciencia de nuestro Señor sabe inmediatamente en qué condiciones estás. Y dice que era una viuda, pero no solamente viuda, sino también que le añade que es pobre. Y les empieza a enseñar
a sus discípulos, ¿verdad? No sabemos si esta viuda era joven o esta viuda pues era anciana. No lo especifica aquí Lucas. Y recordemos que Lucas nos hace ver algo muy interesante desde el primer capítulo, donde dice, para que conozcamos bien las cosas en las cuales hemos sido instruidos. Lo que habla en el capítulo 1, verso 4, ¿verdad? Pero a final de cuentas, en la parte humana, en la parte temporal, podemos decir que la que puso menos en las trompetas, y que aventó las dos, nada más se oyeron tiki, tiki, ay, tiki, tiki, nada más se oyeron 2 moneditas. Pero en la parte temporal de los ricos, tru, 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 tru. Pero nos dice, ¿verdad?, que era esa viuda donde había dado todo su sustento. Acompáñame por favor a Marcos capítulo 12. Bueno, ese ya lo dije también, porque es donde la viuda echa a las 2 blancas y las da como el contexto para un cuadrante, ¿verdad? Pero a final de cuentas, en lo temporal, pues sí, había dado mucho, los ricos habían dado mucha lana, muchas monedas, habían sonado así como lo comentamos, pero en la parte espiritual estaba fallando. En la parte espiritual, la mujer viuda, pobre, extremadamente pobre, lo había dado todo. Absolutamente todo. Si ella nada más tenía 2.5 monedas de centavo, pues se hubiera quedado con una, ¿no? Para la comida, para echar papa, para el pipirí, pero no. Ella decidió darlo todo. Y eso es una referencia que Jesús está diciendo, les voy a decir la verdad de esto. ¿En dónde está? Dice que donde está tu tesoro, ahí está tu corazón, ¿verdad? Y se fíjate nada más cómo esta mujer, y eso se nos hace increíble, de verdad. Cuando tenemos intimidad con el Señor, te das cuenta que eso increíble es creíble. Porque esta mujer había dado toda su adoración. Si en ese momento se trataba de dar cosa temporal, que es el dinero, en un sustento de adoración para con Dios y que estaba viendo sus ojos arriba, ella lo había dado todo. ¿Por qué? Porque tenía la plena confianza de que el que sustenta toda la cuestión material es Dios. Pero no su habilidad para guardar el dinero. No su habilidad para decir, es que esto es poco, lo puedo dar. Pero si es mucho, ¿cómo? No, eso jamás. Y ella, en su adoración con el Señor, lo dio todo. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Sabes por qué lo dio todo? Porque ella conocía las Escrituras. Porque ella sabía que la promesa de Dios era cubrirla en todo. Acompáñame por favor al Salmo 146, verso 9. Salmo 146, verso 9. Y dice así la palabra: Jehová guarda a los extranjeros, al huérfano, ¿cómo dice después? Y a la viuda sostiene. Y el camino de los impíos, de aquellos que se creen creyentes, lo trastorna. ¿Cómo dice? Los trastorna. Por eso es que muchas veces personas no están en paz. Porque andan tan afanadas con el dinero o afanados con la lana, que el Señor los trastorna.
Es que si no, es que si doy esto para esto, no, ¿cómo? Sino que los trastorna. Uy, tenemos otra muy parecida también, Proverbios 15:25. Ay, es que me regalaron mi agua y la puse atrás, gracias. Proverbios 15:25. Jehová, ¿cómo dice? Asolará la casa de los soberbios. ¿Quién se quiere pasar aquí al sol? ¿Qué dice? Asolará la casa de los soberbios, pero afirmará la heredad de la viuda. Porque esta viuda conocía perfectamente la palabra y confiaba en la promesa de Dios. Increíble, pero creíble, porque lo dice la Escritura. Ahora, puse una reflexión en este momento porque es como el título, ¿no? O como el objetivo, que pongamos los ojos en quien ha puesto los ojos en nosotros. Dice, no, pues nadie me ve, 3 para acá, 2 para acá. Ay, no sobró nada, espérenme tantito. 2 acá, otros 2 por acá y sobró uno. Que a veces somos bien inteligentes para administrar los recursos que Dios nos da. Por eso, ahorita en la oración de los muchachos decía, ayúdanos a ser buenos mayordomos, buenos administradores de los recursos que tú provees. No que tú des, ni que yo dé, sino los recursos que el Señor pone. Pero es que va a ser para un hombre, para hacer esto, para hacer aquello, para proclamar su evangelio. Eso es lo que se nos olvida, ¿no? Hay personas que llegan a decir o a hablar que es necesario que vayamos al hospital a orar. ¿Y qué decimos nosotros? Ahorita voy, hermana. Ahorita voy, hermano. Vamos a orar. O le decimos al hermano o a la hermana, hermana, ¿quiere que vaya a orar por usted? Deme dinero para la gasolina. Deme dinero para esto, deme dinero para aquello. ¿Lo hacemos de esa forma? ¿No, verdad? Hay que ser conciencia de eso. Entonces pongamos nuestros ojos en aquel que puso sus ojos en nosotros. Vamos a Malaquías capítulo 3, verso 1 al 5. Y ve lo que dice. He aquí, yo envío a mi mensajero, el cual preparará el camino delante de mí. Impresionante esto que va a hablar Jesús. Y vendrá súbitamente a su templo el Señor a quien vosotros buscáis, y el ángel del pacto a quien deseáis vosotros. He aquí viene, ha dicho Jehová de los ejércitos. Si dice que viene o está, es porque dice que sí está y porque va a venir. No es mentiroso, ¿verdad? Dice, ¿y quién podrá soportar el tiempo de su venida? ¿O quién podrá estar en pie cuando Él se manifieste? Porque Él es como fuego purificador y como jabón de lavadores, y se sentará para afinar y limpiar la plata, porque limpiará a los hijos de Leví, los afinará como a oro y como a plata, y traerá a Jehová ofrenda en justicia, y será grata a Jehová la ofrenda de Judá y de Jerusalén, como en los días pasados y como en los años antiguos. Y vendré a ustedes para juicio, y seré pronto testigo contra los hechiceros y adúlteros, contra los que juran mentira y los que defraudan en su salario al jornalero. Si tienes o si eres dueño de una empresa o de un negocio, sé honesto con los que trabajan para ti. No solamente habla del jornalero, sino que también de aquellos que trabajan para ti. Sé honesto. Si trabajas en algún lugar, sé honesto también. No procura, porque yo voy a procurar acercarme a la hermana.
Y me voy a procurar y voy a procurar y procuro todo el tiempo, pero nunca lo hago. Intento, pues lo voy a intentar. Y siempre lo intento y nunca lo hago. Dice, contra los que juran mentira y los que defraudan en su salario al jornalero, a la viuda y al enfermo. A la viuda y al enfermo. Recordemos que en ese tiempo abusaban de las viudas. Abusaban porque ellas tenían pues cierto capital en donde los fariseos hacían largas oraciones y se ajustaban el dinero a, no, pues, ¿cuánto va a ganar? ¿Cuánto voy a ganar? No, pues, ¿quiénes quisieran ganar ahorita en este momento 200,000 pesos diarios? Pues todos, ¿verdad? Pues haz de cuenta que ellos, yo me gané 200,000 pesos diarios y estafaban a las viudas. Y aquí no, aquí dice que tenemos que tener cuidado con los que defraudan en su salario al jornalero y a la viuda y al huérfano. Y los que hacen injusticia al extranjero, no teniendo temor de mí, dice Jehová de los ejércitos. Hemos visto que muchos ciudadanos de otras naciones quieren atravesar, ¿verdad? Inclusive hasta también, ¿cómo se puede decir? Con ciudadanos quieren atravesar el río Bravo para irse a Estados Unidos. Y hay gente que les llaman los polleros para poderlos pasar. En algún tiempo también escuché una persona que dijo, contrató a un pollero y dijo, es que Dios lo quiso así. Y entonces Dios quiso que se pasara de ilegal y que después la deportaran. Pues yo creo que, pues sí, Dios lo permite ciertas cosas, pero hay otras cosas que están fuera del orden. Y cuando estás fuera del orden, por mucha justificación que tú le quieras echar, está fuera del orden, ¿sí? Entonces, esta parte de la viuda y del enfermo, pues es porque tienes un corazón agradecido. Es porque sigues ciertas indicaciones de parte del Señor. Y aquí nos podríamos extender un poco más, que no solamente la viuda y el enfermo, pero a final de cuentas estamos viendo esa parte que dice la misma palabra, ¿no? Por eso es que en el primer tiempo, en la primera iglesia, tuvo conciencia o tuvieron conciencia de cuidar a la viuda, ¿sí? Y aquí habla en Hechos, vamos a Hechos capítulo 6, verso 1. Dice, en aquellos días, como creciera el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos, de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron, no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios. No es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Y aquí viene una repartición también, una repartición de trabajo, porque todo lo que hacemos en la congregación es para Dios. Así barras la parte de afuera, así limpies una banca, así compartas de la palabra. Es un servicio que le das a Dios. Que quisiera que hubiese más que pudiesen compartir la palabra, ese es mi anhelo también. Pero seguimos orando, ¿no? Y dice así, dice, buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo. ¿Se estaban organizando? Se estaban organizando. Dice, y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Agradó la propuesta a toda la multitud y eligieron ¿a quiénes? A Esteban, varón lleno de fe y de Espíritu Santo, a Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón y Parmaneas y a Nicolás, prosélito de Antioquía, a los cuales presentaron ante los apóstoles, quienes orando les impusieron posición de manos, ¿no? Dice, les impusieron las manos. Esto es una genuina, de alguna forma es una genuina relación con el Señor.
es una genuina intimidad con el Señor. Están viendo las cosas que favorecen no solamente al ser humano, sino que van, valga la redundancia, van a favor de las Escrituras. ¿Qué es lo que nosotros estamos haciendo para que todo lo que hagamos en estos días sea conforme a la palabra? ¿En dónde colocamos nuestros ojos? Y si nosotros tomamos ejemplo de todo esto, es que nosotros somos creyentes verdaderos y que anhelamos seguir siendo sus discípulos, no a través de palabrerías, no a través de solamente llenarnos de su palabra, sino saber que nosotros tenemos un principio que es conocer de las Escrituras, porque en ellas nos parece tener la vida eterna. Y vamos por favor a Santiago, capítulo 1, verso 27. Y ve lo que dice aquí. Dice, la religión pura y sin mácula delante de Dios, de Dios el Padre es esta. ¿Cuál es la verdadera? No es que tu religión, es que mi religión, es que yo como creyente, y hay una disputa de situaciones y convenios y protocolos y de cosas que te desvían de la religión. Y dice, visitar a los huérfanos. Hay huérfanos que tienen 90 años. Hay huérfanos que tienen 30 años. Hay huérfanos que tienen 5 añitos, 1 añito, meses. Y lo voy a hablar de esta manera. ¿Podríamos ser nosotros huérfanos? ¿Podremos ser huérfanos? Así es. Sí se puede. ¿Por qué? Porque tus ojos no están puestos en el Señor. O mis ojos. Porque esto es para todos. No solamente es de aquí para allá. Bueno, hasta para atrás también, para Mario. Es una realidad. Porque si no ponemos nuestros ojos en el consumador de la fe, entonces ¿en dónde están tus ojos? Dice, visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones. ¿Hay alguien que conozca a una viuda? Viuda, en la expresión de la palabra, viuda que no haya tenido varón después de su casamiento, o de que haya tenido viudez y que haya hablado con ella. Y debe de haber, ¿no? Debe de haber muchas viudas, ¿no, Teresita? ¿Y hay disponibilidad de platicar sobre la palabra? Entonces, ¿eso o tiene alguna necesidad de algo? Oraré por usted, hermana. Y vas cargando tu camioneta o tu carro o lo que traigas con la despensa de toda la semana o de todo el mes, ¿no? ¿Hace referencia a nuestros tiempos? Por supuesto que sí. Y dice, y guardarse sin mancha del mundo. Difícil, sí, muy difícil. Pero esto nos hace conciencia ahorita. Verso 5. Dice, y a unos que hablaban de que el templo estaba adornado de hermosas piedras y ofrendas votivas, dijo. Algunos estaban hablando, pero vamos a ver quiénes eran estos sorprendidos que estaban hablando de cómo estaba construido el templo. ¿Sí? Dice Mateo 24:1. Cuando Jesús salió del templo y se iba, cuando Jesús ya se iba, sale del templo y ya iba para otro lado, se acercaron ¿quiénes?
sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Les llamó mucho la atención a los discípulos lo hermoso que estaba el templo. Y a veces nos vamos nosotros con la finta. Lo tan hermoso que están hoy en la actualidad algunas iglesias, que tienen una alabanza muy hermosa, podría decirse, que tienen unas condiciones muy hermosas con aire acondicionado para que no pasen estas penumbras del sol o del calor, o que tienen asientos acoginados, qué sé yo, infinidad de cosas, que no está mal. Aclaro, no está mal. Pero ve lo que dice el Señor más adelante, en donde dice, cuando salió del templo se iba y se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo, ¿sí? Dice el verso 6, y habla referente a eso. Pero antes de ir a eso, vamos a ver cómo en la misma escritura habla de esas cosas tan hermosas que estaban en el templo. Vamos por favor a Juan, capítulo 10, verso 23. Juan 10, 23. Y Jesús andaba en el templo por el pórtico de Salomón, ¿no? Ok. Pero ve lo que dice Hechos, capítulo 3, verso 11. Hechos 3, verso 11. Y teniendo asidos a Pedro y a Juan el cojo que había sido sanado, todo el pueblo atónito concurrió a ellos al pórtico que se llama de Salomón. Y el pórtico de Salomón, la entrada, la puerta, estaba hecha de oro en su mayoría. Cuando tú entras hoy en día a las iglesias del siglo XVI o del XIV o del XVIII, ves esas construcciones, ¿no?, del antiguo barroco, que están impresionantes, que dices, ¿cómo hicieron esto? Pues ellos estaban impresionados de igual manera. Y les contesta Jesús, en cuanto a estas cosas que veis, días vendrán, llegará el momento, llegará el día en que no quedará piedra sobre piedra que no sea destruida. Todas aquellas cosas que están hoy en día nos pueden impresionar, pero todo no va a caer, no va a quedar piedra sobre piedra. ¿Se recuerdan que habíamos visto a este Tito Vespasiano? ¿Cómo se llama? Uy, ¿cómo se llama este hombre? Déjame. Tito Vespasiano, que era un soldado romano que se hizo emperador y que este hombre destruyó todo. Destruyó el templo, destruyó todas las construcciones que había hecho Herodes, porque Herodes había reconstruido el templo cuando fueron conquistados por Babilonia. Entonces lo reconstruyó de tal manera que lo hizo al doble de tamaño. Y estos hombres, estos discípulos estaban maravillados. Pero cuando llega Tito Vespasiano, a 70 años después, ¿no?, 40 años después de la muerte de Jesucristo, destruye todo. Tanto destruyó que destruye también la genealogía de cada uno de los habitantes de Israel. La destruyó. Y dice un historiador que murieron más de 1 millón de personas en ese acontecimiento. Aproximadamente el templo de la reconstrucción todavía, porque cuando vio Jesús estaba dando esa enseñanza,
todavía no acababa de ser remodelado en su totalidad, sino que dice que la reconstrucción de Herodes terminó hasta el año 63 después de Cristo. Entonces, si le sumamos y vemos que aproximadamente a los 70 años después de la muerte de Cristo, Tito Vespasiano destruyó todo, solamente les quedaron 7 años para ver el templo. Pero ellos, admirados por lo que estaba hablando Jesucristo, de seguro ellos preguntaron, ¿verdad? ¿Y esto cuándo va a ser? Como tú y yo podemos preguntar hoy en día, ¿cuándo voy a morir? O mejor dicho, si ponemos los ojos en el Señor, en Jesucristo, en quien Él puso sus ojos, ¿cuándo Jesús va a venir por mí, por ti? Acompáñame por favor a a Lucas capítulo 21, verso 7. Y es el siguiente verso que vamos a ver, pero ve lo que dice. Y le preguntaron diciendo, Maestro, ¿cuándo será esto? ¿Y qué señal habrá cuando estas cosas estén para suceder? ¿Tenían dudas? Muchas. Dudas que hoy en día a ti y a mí se nos han sido reveladas. Pero que la apatía, la falta de no saberse necesitados de conocer de la Escritura, nos ha hecho divagar en este mundo caído sin un objetivo, sin un fundamento, y que nos ocupa más el tener un carro, una casa, aparentemente la comida, sin reconocer que Él es el que tiene los ojos en ti. Y que por supuesto tenemos que trabajar, por supuesto. Pero no dejes de tener tus ojos delante de quien Él los puso primero. Con esto termino. Vamos a Colosenses, capítulo 3, verso 1 al 2. Fíjate nada más qué tan hermosa la Escritura y cómo nos muestra esa generosidad y nos va recordando constantemente. Si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. ¿Oramos? Amado Señor, en esta mañana te seguimos dando gracias. Gracias por tu hermosa palabra, Señor. Gracias porque nos hace reconsiderar, Señor, nuestra manera de actuar en este tiempo, en este momento. Gracias te damos, Señor, porque es viva y es eficaz. Sabemos que es la verdad absoluta, Señor, en la cual nosotros podemos descansar y confiar, pero sobre todo, Señor, gozarnos en que tú eres abundante en misericordia, Señor. Te damos gracias por esta mañana, Señor, que cada uno de nosotros, Señor, llevemos a cabo lo que tú quieres hacer en nuestras vidas. Ayúdanos, Señor, y ayúdanos, Espíritu Santo, para ser esos hijos que tú quieres que seamos, Señor. Aquellas personas, Señor, así como esta viuda, Padre, que entregó todo hasta su sustento para poder agradar tus ojos, para poder agradar tu corazón, sabiendo de antemano que no era en vano lo que hacía, sino que sabía perfectamente la promesa que tú tienes y que has llevado a cada uno de nosotros en esta tierra, Señor. Por todo esto te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén.